Buenos días de nuevo. Vamos a continuar con la sesión de Ciencias de la Vida y de la Tierra. El siguiente trabajo se titula Triops cancriformis, cómo sobrevivir al cambio climático. Ha sido realizado por Patricia Marco Goya y Alba Serrano García, del Colegio Santa María de Vilarreal, Castellón, y coordinado por don Francisco Marco Moreno. Patricia, Alba, ¿estáis conectadas? Sí. Ahí os vemos juntas. Bienvenidas. Gracias. Bueno, pues ya os hemos visto. Si queréis, poned vuestra presentación. Vale. Buenos días, como han dicho, somos Alba Serrano y Patricia Marco, alumnas de primero de bachillerato del Colegio Santa María de Vilarreal, Castellón. Nuestro trabajo se titula Triops cancriformis, cómo sobrevivir al cambio climático, y va acerca del Triops cancriformis, que es un crustáceo notostráceo que surgió en el Triásico, hace más de 200 millones de años. En el Triásico la distribución del planeta era distinta a la actual, pues los continentes estaban unidos en una Pangea y además el clima también era distinto. Así, el Triops ha sobrevivido a las 5 grandes extinciones a lo largo de la historia de nuestro planeta desde el Triásico hasta ahora, aparte de otros cambios climáticos, heladas y catástrofes climatológicas y biológicas. Nosotras lo descubrimos navegando por internet cuando acerca del cambio climático estábamos buscando información y vimos el fósil de este Triops y dijimos, ¿qué es esto? Entonces lo investigamos y vimos que apenas ha cambiado su apariencia desde que surgió hasta ahora. Ya ha pasado un montón de catástrofes y un montón de cambios sin apenas cambiar su forma. Por ello decidimos estudiarlo. En cuanto a sus características, es un crustáceo de agua dulce, pero no vive en ríos, sino en charcas o lagos. En este mapa de aquí vemos dónde lo podemos encontrar de España, pero al Triops cancriformis. Digo cancriformis porque hay varias especies de Triops. También está el Gigaudatus, que se conoce como una especie invasora proveniente de América. Se llama Triops, hace referencia a sus 3 ojos, 2 compuestos de un ocelo larval, y también se conoce por aquí como tortuguetes, porque su caparazón es muy parecido al de las tortugas. Puede llegar a medir hasta 7 centímetros y tiene el tórax dividido en segmentos. Los machos tienen 10 segmentos y las hembras 11. Es muy curioso porque también hay colonias en las que son hermafroditas. En esta imagen de aquí vemos unos huevos de una foto que hemos hecho nosotras desde la lupa binocular. Como veis, son muy pequeños y lo más curioso de estos es que pueden aguantar en seco durante 30 años y luego al ponerlos en agua eclosionar. Por tanto, es necesaria el agua en la vida del Triops. También son muy inteligentes porque ponen sus huevos a los extremos de las charcas. Así se aseguran de que cuando nacen tienen la suficiente agua para sobrevivir. Con todo esto nos hicimos varias preguntas. ¿Cómo ha sobrevivido el Triops a tantos cambios climáticos y extinciones? Nuestra hipótesis a esto fue que había sido gracias a su huevo. También nos preguntamos qué temperatura máxima podrían soportar y entonces empezamos a investigar. Dividimos la metodología en 3 fases. Las 2 primeras corresponden al desarrollo en el laboratorio científico del instituto y la última de ellas a procedimientos externos. En la primera criamos en cautividad a la especie Triops cancriformis en un acuario de 90 litros. Pusimos 4 centímetros de arena de sílice y llenamos hasta la mitad con agua destilada. Además, le añadimos un termómetro a 24 grados, que es la temperatura óptima para criar esta especie, y también un oxigenador. Al principio, cuando echamos los huevos, no observamos la eclosión en los primeros días y pensamos que la cría había fallado, pero resultó ser que los náuplios eran súper pequeños y nosotros los descubrimos cuando con una linterna y en la oscuridad los vimos y son casi inapreciables a simple vista. Pronto crecieron y así estudiamos su modo de vida en el acuario. Además, hay que tener en cuenta la alimentación de estos, pues cuando son náuplios, que son larvas, entonces se le alimentan con espirulina en polvo. Si son adultos, ya se alimentan con sticks o pastillas de fondo y también son omnívoros, así que nosotras decidimos probar a darles lechuga machacada, que se comieron. Así que sí son omnívoros y también tuvimos en cuenta que podían llegar a ser caníbales, entonces separamos los individuos más adultos de los más jóvenes, ya que empezaron a comerse a los más jóvenes y a disminuir la población. La segunda fase estudiamos la resistencia del huevo a la temperatura y lo primero que hicimos fue separar los huevos de la arena de sílice en la que vienen.
Como son tan pequeños, lo hicimos mediante lupas binoculares y fue bastante costoso porque a veces la arena se pega a los huevos y es difícil separarlos cuando estás mirando en la lupa. Una vez separados, pusimos 15 huevos en una placa Petri de 9 centímetros de diámetro y la rellenamos con 1 centímetro de arena de sílice. La pusimos a la estufa del laboratorio a una temperatura de unos 30 grados y entonces esperamos una semana. A la semana vertimos el contenido de la placa Petri en un acuario más pequeño para comprobar si eclosionaban. Entonces vimos que eclosionaron a los 30 grados, así que decidimos seguir con varias pruebas a lo largo de las siguientes semanas, aumentando 10 grados cada semana y comprobando si eclosionaban. Llegamos así hasta la prueba de 70 grados, en la que, por desgracia, no eclosionaron. Así que concluimos que los triops pueden soportar temperaturas de 60 grados. Y también la máxima temperatura alcanzada desde el Triásico hasta ahora rodea los 60 grados. Tras este descubrimiento nos hicimos otra pregunta. ¿Cuál es la composición del huevo de triops capaz de resistir a estas temperaturas? Obviamente nosotras en nuestro laboratorio no tenemos el material ni la instrumentación necesaria para poder investigar esto, pero por suerte pudimos hablar con el director del Servicio Central de Instrumentación Científica de la Universidad de aquí de Castellón, al que le pareció muy interesante nuestro trabajo y nos preguntó que por qué no habíamos sometido el huevo a más temperatura para hacerle pruebas. Nuestra respuesta a esto fue que la estufa que tenemos en el laboratorio no da para más y nos invitó a hacerle pruebas en la universidad. Pudimos hacerle pruebas de varios tipos, de análisis térmico y de microscopio electrónico de barrido. En el análisis térmico consiste en poner una muestra de mínimo 3 miligramos, que fue muy difícil de conseguir, ya que los huevos son muy pequeños y pesan muy poco y tuvimos que buscar muchos para llegar a este peso. Bueno, la cuestión es que se pone la muestra dentro de la máquina y esta va aumentando la temperatura gradualmente y captando las reacciones que tiene la muestra a estas temperaturas. Además, esta iba junta a un espectrómetro de masas que analizaba los gases que desprendía la muestra. En el microscopio electrónico de barrido pudimos ver imágenes hasta de una micra, como las siguientes, y lo más curioso es que podíamos saber de qué estaba hecho lo que estábamos viendo. Estas son unas de las mejores imágenes que describen cómo es la cáscara del huevo, pero tenemos un dossier lleno de ellas y si alguien está interesado podemos facilitárselo. Bueno, con todos estos análisis llegamos a los siguientes resultados. En cuanto a los resultados de las gráficas y del análisis térmico, obtuvimos dos gráficas distintas ya que hicimos dos pruebas, la de 500 grados y la de 1000. Esta primera es la de 500 grados. En el eje de X vemos la temperatura en grados y el tiempo. Hasta los 100 grados va a grado por minuto y a partir de los 100 grados va un poco más rápido. En el eje de Y apreciamos el porcentaje de masa que se pierde. Por tanto, interpretamos que hasta los 60 grados el huevo se mantiene intacto y el embrión también, lo que coincide con la prueba que hicimos en el laboratorio. A partir de esta temperatura ya empieza a ir perdiendo agua, entonces el embrión no puede nacer. Y no es hasta los 200 grados que la estructura empieza a romperse, así que hasta los 200 grados la estructura aguanta intacta. A partir de aquí empieza posteriormente a calcinarse y a descomponerse. Pero la gráfica está inacabada, porque al final, en los 500 grados, queda un porcentaje de masa mayor al que debería quedar. Así que decidimos expandirla al de 1000 grados. Aquí observamos los mismos puntos clave que en la gráfica anterior, y podemos concluir que hasta 700 grados se descompone por completo la masa orgánica, que sería el huevo, y queda un porcentaje de residuos inorgánicos. En los resultados del microscopio electrónico de barrido vimos que la cáscara es tan resistente gracias a su triple capa. Tiene dos capas internas mucho más densas y finas de 1,3 micras y 6,5 micras y una externa mucho más porosa de 38 micras. Las dos internas están formadas por carbono y oxígeno y la externa por carbono, oxígeno y nitrógeno. Esto coincidiría con que las dos internas están formadas por oxalato de calcio y la externa por quitosano, que es un derivado del polisacárido quitino. También analizamos los restos inorgánicos del análisis térmico y vimos que eran casi todos sílice, que coincide con la arena que se pega al huevo y es muy difícil de separar
a causa de la adhesión que tiene el quitosano. Con todo esto llegamos a las siguientes conclusiones. La temperatura máxima alcanzada desde el Triásico hasta ahora puede haber llegado hasta los 60 grados. Los triops han sobrevivido a lo largo de la historia gracias a su huevo y la estructura. El huevo pierde agua a partir de los 60 grados, pero no es hasta los 200 cuando empieza a fragmentarse la estructura. Esta estructura es tan resistente gracias a su triple capa formada por quitosano y oxalato de calcio. Nuestro proyecto también cumple algunos de los objetivos de desarrollo sostenible para 2030. El primero de ellos es el número 15. Este es el de vida de ecosistemas terrestres. Y nosotras planteamos poner en libertad los triops que criábamos en el laboratorio y los huevos que al final quedaban sin estar en el acuario. Así que con Consellería colaboramos con ellos y estudiamos soltarlos en unas balsas de Sueras, un pueblo de Castellón, al que anteriormente, en años anteriores, unas compañeras nuestras reintrodujeron los gallipatos, que son una especie compatible con el triops. Además, ambas son vulnerables, lo que creímos que favorecería la sobrevivencia de las dos especies. También cumple el objetivo número 9, Industria, Innovación e Infraestructura, y el 13, Acción por el Clima, porque con toda la información que hemos recogido nos planteamos reconstruir la estructura del huevo y hacer un material resistente. El año pasado hicimos una prueba con cáscara de gamba que contiene quitina y lo mezclamos con serrín de pino. Además, para hacer un conglomerado y que todo queda compacto, mezclamos cola y agua. Nos quedó un material que tenemos aquí y es muy ligero, lo que pasa que no es resistente, es frágil. Entonces, este año estamos investigando cómo hacer un material resistente con las características de la estructura del huevo. Vamos a hacer un material formado por dos capas, una más densa de oxalato de calcio y una externa más porosa de quitina. Pero lo más seguro es que para poder crear un material compacto y resistente tengamos que utilizar materiales inorgánicos. Lo que tenemos claro es que si son inorgánicos serán reutilizados. Este material nos podría servir como aislante térmico o como material de construcción. Y, bueno, como ya hemos explicado antes, este animal ha sobrevivido a muchos cambios climáticos, extinciones, etc. Entonces, ahora estamos hablando de que en un futuro puede haber un cambio climático, extinciones y tal. Entonces, quién sabe, este material nos podría ayudar a vivir mejor en un futuro, como ha hecho el Triops. Por último, dar las gracias a la organización del Congreso y por dejarnos participar, y también a Juan Carda, el director de los Servicios Centrales de Instrumentación Científica de la Universidad Jaime I de Castellón, y, por supuesto, a nuestro tutor, Sisco Marco, que nos ha ayudado muchísimo y toda la ayuda que nos ha dado nos ha servido. También a cada uno de vosotros por escucharnos. Gracias por vuestra atención. A ver. Gracias, Patricia. Gracias, Alba, por vuestra presentación. Antes de pasar al turno de preguntas, os voy a pedir que dejéis de compartir la presentación para que se os vea a vosotras, y si podéis, enseñad de nuevo el material que teníais en la mano. Estos son dos piezas, hicimos más, pero se rompieron, sí. Vale, ¿podéis explicar brevemente lo mismo que habéis dicho antes con el material cerca de la cámara? Sí, lo que hicimos fue coger la cáscara de gamba, la limpiamos obviamente y la trituramos. Luego la mezclamos con serrín de pino, que es un material reutilizado, y para que quedara compacto hicimos una mezcla de cola y agua para mezclarlo. Queríamos hacerlo más específico, pero no teníamos más medios en ese momento y queríamos hacer una prueba. Lo que sí que es verdad es que salió muy ligero, pero al hacerle pruebas es muy frágil y pues solo quedan estos restos porque ya hemos hecho demasiadas pruebas. De acuerdo, muchas gracias. Pues vamos a pasar a las preguntas. Juan Carlos, cuando quieras. Gracias, Óscar. Bueno, Patricia, Alba, yo quería felicitaros porque realmente es un proyecto que me ha enganchado desde el primer momento que empecé a leerlo, me enganchó. Muchas gracias. Me enganchó porque soy un amante de la zoología, pero sobre todo
porque tenéis un proyecto como a varios niveles, ¿no? A nivel estrictamente científico, estudiando una especie muy, muy interesante, la especie más longeva, digamos, más tiempo lleva en el planeta, ¿no? Hasta ahora, o al menos esos son los datos de los que se dispone hoy en día. Luego tenéis el nivel de ecología, de reintroducción, y luego tenéis el nivel de materiales. Es incluso muy ambicioso, pero bueno, realmente yo creo que habéis hecho un gran trabajo, ¿no? Gracias. Habéis querido ir un poquito más allá en no solo quedaros con los datos de resistencia, sino ver cuál era el material. Habéis, bueno, con ayuda, lógicamente, habéis hecho microscopía electrónica de barrido y masas. Realmente poco más puedo pedir. No puedo encontrar demasiados inconvenientes al estudio que planteáis aquí, ¿no? Más allá de que, si me lo permitís, después de tantas alabanzas, en las conclusiones, y eso le pasa a otros candidatos, las conclusiones son resultados. Una conclusión no es un resultado. Y eso es una cosa que tenéis que trabajar, no para ahora, pero sí para el futuro, ¿de acuerdo? Es un error que ya digo, lo cometen mis estudiantes en los trabajos fin de grado, con lo cual tenéis mucho tiempo por delante para corregir eso, pero realmente es un error muy común, ¿eh? Y a veces uno piensa que por poner muchas conclusiones es mejor un trabajo. A veces una conclusión solo puede ser la bomba. Así que os animo a vosotros y a todos los que han participado los que participan en este curso, que trabajéis esa parte. Más allá de ese, vamos a decirlo así, pequeño efecto, el resto es maravilloso el trabajo que planteáis. Bueno, os quedasteis en los 60 grados, pero evidentemente entre 60 y 70 hay muchos grados y un grado puede ser muy importante, ¿no? ¿Cómo creéis que deberíais de trabajar esa parte para investigar el punto exacto de resistencia? Y la segunda pregunta que os hago para terminar con eso, habéis puesto unas imágenes muy bonitas de la cáscara del huevo, con esas 3 capas muy interesantes, además, que explican la resistencia al huevo. ¿Habéis comparado esa estructura con los huevos de otras especies que llevan mucho tiempo con nosotros en la Tierra? La segunda pregunta, aún no la hemos comparado, pero este año, como vamos a seguir con el proyecto, vamos a investigar más a fondo lo que es el material y la estructura. Y bueno, además también queremos investigar la temperatura mínima que alcanzan, porque también han habido muchas heladas y también queremos investigarlo. Entonces, aún no estaría del todo acabado lo que queríamos conseguir nosotras en este proyecto. Pero bueno, ya a la primera pregunta, no sabríamos bien cómo hacerlo grado a grado, porque nosotras no tenemos casi recursos en el instituto, en este laboratorio, pero sí que es que no sabríamos cómo hacerlo, porque también hay diferentes especies de triops y cada huevo es un misterio también. No sé, no sabríamos cómo hacerlo. Es una buena oferta, la verdad. Intentaremos hacerlo, claro. pero es muy difícil. Este año a lo mejor podríamos volver a trabajar con la universidad y a lo mejor nos podrían dar esa exactitud en los grados, que estaría muy bien saberla. También tendremos en cuenta lo de las conclusiones y lo mejoraremos en los siguientes trabajos. De verdad, muchas gracias por la felicitación. Y nada, la comparación la teníamos prevista hacerla este año en la ampliación del trabajo. Y pues también tendremos en cuenta lo de grado a grado, podremos comentárselo a los laboratorios de la universidad. Perdón. Simplemente para terminar, en cuanto a los náuplios, las larvas, también sería interesante estudiar las larvas, ¿no? Porque la larva es un elemento clave en este tipo de animales y evidentemente también parece que han demostrado bastante resistencia. ¿Os planteáis incluir en vuestros objetivos futuros a las larvas como también oscuros objetos del deseo?
Este año sí que es verdad que va más encaminado a lo que sería el material y la estructura, no tanto a la larva. Pero aún nos queda segundo de bachiller, que igual en ese año podemos hacerlo, investigar la larva, ¿no? Pues muchísimas gracias por un trabajo muy, muy, muy bonito, muy Gracias. bien llevado a cabo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. ¿Hay alguna otra pregunta de los miembros del jurado? Se me ocurre por proximidad, Andrés, aunque sea un área muy distinta. ¿Tienes alguna pregunta si vas por Castellón y te encuentras con la larva? Bueno, si voy a Villarreal tendré que ver microscópicamente, ¿verdad? Sí quería un poco incidir en lo que dice Juan Carlos, ¿no? De animaros, porque creo que aunque es un trabajo que, como habéis dicho, está todavía en desarrollo y tenéis tiempo, mejorar y pulir esos aspectos en los que en nuestra área también pasa muchas veces, ¿no? Confundir resultados con conclusiones. Sobre todo yo creo que esa vía de, además del voluntarismo que se demuestra y de tal, pues que obviamente contrastéis con la UGI o con un laboratorio que os pueda echar una mano para esas cuestiones técnicas que puedan ayudar a mejorar vuestro trabajo. Y sobre todo, yo creo que esa línea, porque además también, ¿no? En la sesión antes, cuando hablábamos de la kombucha, de ver nuevos materiales sostenibles y resistentes, pues yo creo que es una aplicabilidad, ¿no? Y una proyección, que como ha dicho Juan Carlos, es triple, a explorar muy interesante. Muy interesante porque pueden ser materiales que, pues, en ese tipo de resistencia no solo térmica, sino en otro tipo, pues tendremos mucho que aprender, ¿no? del pasado, porque si estos bichitos tan pequeñitos han sobrevivido tanto tiempo, ¿no? Quiere decir que por algo será. No sé, simplemente yo que soy ajeno al área, creo que me parece muy interesante, muy sencillo también de comprender y vuestra respuesta es muy clara, pero que ánimo y fuerza. No hay ninguna pregunta, no creo, señor. Gracias, Andrés. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, yo solo tenía una curiosidad de si seguían con la colaboración con la universidad para este proyecto, porque cuando obtengáis el material será muy interesante mirarlo también con el microscopio. Sí, seguimos colaborando con el director de la cátedra de la universidad, que además es el que nos ha dado más opciones acerca del material. Y pues sí queríamos verlo en el microscopio y saber más o menos pues todo acerca del material y también estudiar las posibilidades. Porque es la misma persona, el director del Servicio Central de Instrumentación Científica de la Universidad, que el de la Cátedra de Innovación Cerámica, de lo que es el material. Entonces, sí que seguiremos en contacto. Claro, no, será pues genial, sí. A ver este material que resulta, será muy interesante. Sí. Aquí hay incidencia, perdonar, precisamente porque claro, están en Villarreal, que se dice con esta toda industria cerámica, ¿no? De grandes y potentes marcas en las que el tauley, ¿no? Lo que es la cerámica, pues es una cuestión como una industria muy potente y que creo que también puede haber mucho interés en transferencia al mundo de la empresa. Pues sí. Pues muchas gracias. Gracias, Patricia, Alba. Enhorabuena por vuestro trabajo. Tengo la curiosidad, creo que habéis dicho que estáis ahora en segundo de bachillerato, ¿verdad? Primero, estamos en primero. En primero. ¿Y el trabajo lo hicisteis en cuarto? Sí. En cuarto de la ESO, de acuerdo. Por eso decíais que os queda segundo y que quizá vais a continuar con este proyecto, ¿verdad? Sí, por supuesto. Desde luego tenéis muchas vías, desde otras especies dentro de Triops al análisis del propio material que habéis construido. Pues muchas gracias. Espero que no tengamos que aprender a sobrevivir todos al cambio climático, no solo el Triops cancriformis, tal y como van las cosas, creo que nos va a sobrevivir a todos. Pues muchas gracias. Nos vemos el jueves. Vale, muchas gracias. Hasta pronto.